acero que ya lo desmontaron y ya hasta lo están vendiendo a granel, vamos a llamarlo así, ya fue, ya fue aplicado bajo ciertas fuerzas, ¿no? Entonces, como que ya se templó un poco más el acero y tiene más resistencia. En el caso de que es posible utilizarlo nuevamente en las estructuras, pues tiene, yo digo, sus pros y sus contras, porque hace como medio año me encargaron un proyecto de, precisamente era una nave industrial, es de acero aquí en la central de Abastos, en Abarrote Z, lo que antes era, creo que, eh, ¿cómo se llama esa abarrotera que estaba? No me acuerdo cómo se llamaba, estaba ahí sobre la camino a, ahí en la central de Abastos, ¿no? Entonces ya se convirtió en Abarrotera Z. Me dice el arquitecto, oye, me dice, oye Sarki, necesito que me hagas el proyecto estructural. Tenemos esta nave industrial, perdón, esta nave, esta bodega grande de acero, pero estamos desmontando todas las vigas existentes. Entonces fui a hacer el levantamiento, tomé medidas de las vigas existentes, eran unas vigas grandes, unas vigas I, la más chica era de 4 pulgadas, de ahí eran de 8, de 12 y de 24 pulgadas, ¿no? Entonces ya fui a la oficina con el estructurista, el ingeniero, y ya le platiqué, ya fuimos a dar una visita a obra otra vez para verlo y tomar algunas otras medidas. Entonces nos dijo el arquitecto, ¿saben qué? Quiero que ocupen las vigas existentes. Entonces, cuando se hizo la corrida estructural en el programa de estructuras, se hizo la corrida estructural, nos dieron unas secciones de vigas más chicas que las que estaban existentes, o sea, en el desmontaje, ¿no? En el desmontaje. Pero nos dijo, ¿sabes qué? Para ahorrarme yo material, me dijo el arquitecto, utilízalas. Entonces, volvimos a hacer la corrida estructural y metimos aquellas estructuras de grandes dimensiones, ¿no? El caso es que después el arquitecto de un mes lo mandó a su oficina y le dijeron, ¿sabes qué? No podemos usar las vigas que estamos desmontando. La razón cuál fue, porque el costo iba a ser más caro, ¿no? Bueno, ¿el costo a qué se refiere? Bueno, cuando se envió a cotizar esta obra con un contratista que iba a hacer la obra, él dio, ¿sabes qué? Yo te voy a cobrar a 30 pesos el kilo del proyecto, ¿no? Porque es lo que cobro. Es decir, por cada kilo yo voy a meter mis herramientas, mis soldaduras, mi equipo y todo eso. Entonces se cobra por kilo, no se cobra por proyecto, se cobra por kilo las toneladas que tenga la estructura. Entonces, como se usaron vigas de gran tamaño, pues obviamente se triplicó el costo de la mano de obra. Por esa razón, el arquitecto nos dijo, ¿saben qué? Vuelvan a hacerme el cálculo y proyectenme el proyecto. Ahora sí que la respuesta de la primera propuesta, ¿no? Que salió más barata, más barato con más dimensiones el acero, ¿no? Entonces, por eso digo, aquí se puede desmontar, pero hay que ver algunas partes, ¿no? Importantes en el desarrollo. Bien, entonces, estas son las ventajas, ¿verdad? En términos generales. Ahora, las desventajas, rápidamente, vamos a verlas. Las desventajas. ¿Cuáles son las desventajas del acero como material estructural? Bueno, tiene muy pocas desventajas. Una es la corrosión, número 1. ¿Vale? Número 2, el costo de la protección contra el fuego. Número 3, susceptibilidad al pandeo. Número 4, fatiga. Número 5, fractura frágil, como lo veíamos en el diagrama. Y nada más, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas son? 1, 2, 3. 1, 2, 3. A ver, 1, 2, 3. 4 y 5.
5 desventajas del acero. Corrosión, ¿por qué? Cuando no lo proteges, se va a corroer el acero. Ven las varillas cuando en las construcciones que están descubiertas y las dejan así a la intemperie y se oxidan, ¿no? Se empiezan a corroer. Aunque dicen que se le debe de dejar esa capa de corrosión porque la protege, ¿no? Pero es una de las desventajas del acero. Cuando tenemos acero en una zona costera, las aguas salinas, las brisas salinas, tienden a corroer el acero. 2. Costo de la protección contra el fuego. Se tienen que proteger las estructuras de acero contra el fuego, porque si entran en contacto con el fuego, ¿qué pasa? Pues tiende a ablandarse el acero. Caso concreto, las Torres Gemelas, ¿no? Cuando llegó el avión, se impactó a esa estructura de acero, el fuego empezó a ablandar toda la estructura de acero, las columnas, los soportes, y fallaron. Entonces hay que proteger las estructuras de acero contra el fuego, y eso es una de sus inconvenientes, ¿no? A no ser que pongas otra alternativa. 3. Las estructuras de acero tienden a pandearse. ¿Qué es pandearse? Pues es los elementos que están a compresión, como las columnas, tienden a deformarse en su parte media. Ese es el pandeo. Esa es una de sus desventajas. Otra es la fatiga. El acero también se cansa, ¿no? Se fatiga cuando lo sometes a muchas cargas, ¿no? Sobre todo en tensiones se llega a cansar. Imagínate que estés cargando con tu brazo a lo alto un macetero, ¿no? Y así estés durante muchas horas. Pues tu brazo se va a cansar, ¿no? Se cansa. También el acero se cansa cuando está expuesto, cuando lo estás tensionando, sobre todo tensionando, se fatiga mucho y va a perder resistencia. Bien, se reducen las resistencias. La otra es la fractura frágil. ¿Qué es la fractura frágil? Pues pierde la ductilidad, una de sus propiedades, y esta fractura frágil ocurre o se presenta en lugares de concentración de esfuerzos, donde hay mucha carga. Ahí es donde va a fallar el acero. Es decir, se va a comportar como si fuera un vidrio, un cristal. Bajo una fuerza excesiva, de repente va a tronarse, ¿no? Y no te va a avisar, ¿no? Bien, la otra es nada más, ¿no? Las 5 propiedades del acero. Hay los perfiles de acero, los primeros hechos en Estados Unidos fueron en 1819, ¿no? Y ya se publicaron por algunas fábricas, como la Asociación de American Steel Manufacturers, que es la Asociación Estadounidense de Fabricantes del Acero. En la actualidad casi todos los perfiles estructurales se encuentran estandarizados, o sea, sus dimensiones, ¿no? El acero estructural puede laminarse en forma económica en una gran variedad y de formas, como veíamos en los perfiles estructurales. Tenemos ángulos, T's, Z's, placas, ¿no? Pero también es necesario hacer una distinción entre las vigas, porque hay unas que son vigas estándar o llamadas S, y hay otras llamadas vigas W, y las dos tienen la forma de la I o de la H. Hay una diferencia en algunas pendientes de sus patines. Por ejemplo, en esta figura podemos ver que aquí tenemos en ambas vigas I, tenemos un patín, pero en la parte interior una tiene una pendiente menor y otra tiene una pendiente mayor. Son las vigas S, las estándar americanas, las que tienen pendientes mayores, y las otras pendientes menores. Ahora la viga W. En estas vigas W tienen más posibilidades de ensamblar otras figuras por la forma casi rectangular que tiene, y en la otra estaría un poco más difícil acomodar, por ejemplo, aquí otra viga o un canal como este que tenemos aquí.
tiene más facilidad de ensamblarse en una viga W. En los manuales se identifican los perfiles estructurales, como lo habíamos anteriormente, y hay un sistema estandarizado, de tal manera que todos los fabricantes en todos los países lleven vamos a llamarle un reglamento, una normativa, un instructivo de qué pendientes deben de usarse para fabricarlos, para que puedan, estandarizarse. Es algo así como las normas ISO, ¿no? Son estándares que deben de regir pues en casi todo el mundo, ¿no? Ejemplo de estos sistemas de identificación son los siguientes, rápidamente. Por ejemplo, aquí tenemos 10 casos. Una viga W27 por 114, como lo decíamos, es una viga de 27 de peralte por 114 de peso, en este caso libras por pie. Y así cada una de ellas, una S12 por 35, una HP12 por 74, una M8 por 6.5, una C10 por 30, una MC18 por 58, una HSS, las que son huecas, los PTRs, de 14 por 10 es el ancho por el alto, por su grosor, 5 octavos, un ángulo de 6 por 6 por media pulgada, una WT18 por 151, que es una viga I, pero de la que está partida a la mitad, ¿no? Vamos a ver aquí, es esta, ¿no? Una WT, una ST y una MMT. Pues aquí tenemos una MT, ya la pasamos. Esta es una WT18, esa corresponde a, aquí precisamente a esta, ¿no? Una una WT de 18 de peralte por 151 kilos, ¿no? De peso. Bien. Las placas generalmente se designan por su espesor, su ancho y su longitud. Por ejemplo, una PL de media por 10 por un pie, un cuarto de pulgada. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere a una placa de un grosor de media pulgada por 10 pulgadas de ancho, es decir, 25 centímetros, por un pie, un cuarto de pulgada. ¿Cuánto es un pie, un cuarto de pulgada? Pues si sumamos un pie son igual a 12 pulgadas más 4 pulgadas, pues tendríamos 16 pulgadas de longitud. 16 pulgadas en metros, ¿cuánto estaríamos hablando? Es por 2,5, ¿no? Para convertirlo a metros o a centímetros, serían 32 y son 40, ¿no? De 40, ya no sé si metros o centímetros, pero es de 40. Bien, han de ser metros, ¿no? 40 metros, bueno, es largo. Las unidades métricas. El manual del Instituto Americano de la Construcción del Acero en los Estados Unidos ha eliminado por completo, casi por completo, el problema de trabajar con unidades métricas al realizar el diseño del acero estructural. Generalmente es en pulgadas y en pies. Sin embargo, en el manual, en la sección 17 del manual del Instituto Americano de la Construcción del Acero, hay una sección donde se muestra las vigas que están en milímetros y que están en pulgadas. Hay una W36 por 302, también se muestra su equivalente en el sistema métrico como una W920 por 449, donde el 920 está en milímetros y 449 está en kilos por metro. En este ejemplo tenemos las unidades en el sistema americano, ¿no? Todas las dimensiones están en pulgadas y el peso está en libras por pie. Y en el manual, en el PDF que les había yo mostrado anteriormente y el que ya les compartí, están en milímetros y están en kilos por metro, ¿no? Finalmente, esa parte última, que son los perfiles de lámina delgada de acero doblado en frío. ¿Cuáles son ellos? ¿Cuáles son estos?
Bueno, los que vimos son perfiles laminados en caliente, y los laminados en frío, pues se fabrican doblando láminas delgaditas de acero de bajo carbono, y se pueden utilizar para miembros más ligeros, por ejemplo para algunos tipos de techos, de pisos y de muros, y varían sus espesores, mínimo de 0.01 de pulgada hasta 0.25 de pulgada, hasta un cuarto máximo, ¿no? Son los calibres, las láminas Pintro, etcétera, etcétera. Estos perfiles se usan con frecuencia para paneles estructurales o las cubiertas, ¿no? Una de sus desventajas es de que el frío pues reduce la ductilidad, pero incrementa la resistencia bajo ciertas condiciones. Las especificaciones de diseño permitirán el uso de tales resistencias superiores. Por ejemplo, aquí tenemos, miren, estos perfiles que están aquí, perfiles doblados en frío. Tenemos el canal, la forma de canal atiesada, la Z atiesada, sombrero, sigma, ángulo. Puede variar, ¿no? Una de sus funciones o utilidades en la construcción es en las losas de concreto. Han escuchado de las llamadas losacero, que por fuera tienen una figura de estas parecidas y por dentro tienen concreto o panel, ¿no? Se usan en esas cubiertas, y hay varios tipos de cubiertas. Por ejemplo, las de esta imagen, aquí tenemos algunos tipos de cubiertas de acero. Tenemos el perfil aquí abajo en la parte inferior, y por dentro el concreto. Ahora, este tipo de cubiertas son más resistentes, ¿no?, que aún las de concreto armado y las de vigueta y bovedilla. Sus espesores van de 3 pulgadas y 2 pulgadas para un total de 5 pulgadas, o sea, 5 por 2, 10 centímetros aproximada. Y tienen muy buena resistencia este tipo de losas, ¿no? Entonces aquí tenemos otro sistema de pisos, varían las figuras y las formas, ¿no? Y aquí abajo tenemos una cubierta de acero con costilla intermedia, ¿no? Entonces son algunos tipos de losas, de los aceros, ¿no? Que están formadas por acero doblado, que sirven como cimbras económicas para el concreto húmedo, y que se dejan en el sitio después de que el concreto ya fraguó, ya agarró su resistencia.